¿por qué las matemáticas tienen que representar en nuestros niños y niñas el terror? Pues ahora los padres y maestros estamos muy a gustos porque nos encontramos con el doctor Luis Alzamora de los Godos Urcia. Él es docente de la Universidad Continental, es docente de la Escuela de Posgrado. Y con él vamos a hablar sobre el método Singapur, una innovadora forma de asegurar que los niños y las niñas dominen las tan temidas matemáticas. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a iniciar con esto de qué es el método Singapur. Bueno, el método Singapur no es otra cosa que llevar las matemáticas de un plano abstracto, de fórmulas, de algoritmos, a un plano concreto, a un plano sencillo, a un plano de la vida real. Y nace pues en los años 80, en Singapur justo, donde empezaron a tener una metodología que llevaron a los niños a ir al campo práctico, a sumar con lápices, a sumar con manzanas, a restar con reglas, con borradores, y eso hizo que se construyera toda una metodología que fue promocionada por la UNESCO y a nivel del mundo es una de las más relevantes, que es llevar a la vida práctica, razonando en tiempo real y en la vida real, lo que antiguamente llevamos en fórmulas, llevamos en algoritmos, ¿no? Sabemos que ahora el enfoque, ¿no?, lo que plantea nuestro currículo nacional en las matemáticas, cómo se trabaja esa raíz a través de que el niño que ubique a través de un problema, pueda resolver esa situación problemática o retadora que se le presenta. ¿Esto antes había, no había? Antiguamente el docente era el gran maestro y por lo tanto era el enseñador. Y el alumno era una esponja que recibía el conocimiento y recepcionaba todo lo del maestro. Pasivamente. Así es, pasivamente, no de manera activa. Entonces, cuando uno le da a un niño un problema y no le da a un niño una fórmula, lo que está haciendo es hacerlo pensar para que tenga la capacidad de resolver el problema. O sea, lo vuelves en él, ¿no?, a él el protagonista del aprendizaje. Eso quiere decir que si el niño es protagonista del aprendizaje, él va a ser el centro de la educación. Eso implica que el docente es un facilitador. Ha cambiado los roles. Ha cambiado de rol. Es un facilitador que ayuda al niño a aprender, que lo mantiene en una línea donde él pueda descubrir. Por eso que se dice que se le enseña a aprender, ¿no? Y ellos buscan sus propios recursos para construir esos aprendizajes. Y el método de Singapur es una de las técnicas, además del aprendizaje basado en problemas, del aprendizaje basado en proyectos y muchos otros métodos. La importancia que el niño aprenda las matemáticas con la experiencia de vida, es decir, un aprendizaje situado, ¿no? ¿Tiene realmente relevancia esta situación para nuestros niños? Porque vemos ahora las personas adultas lo complicado que se les hace en algunos casos de las matemáticas, ¿no? Sí, porque en los niños le toma sentido a las matemáticas. Ya no va a ser solamente un hecho de aprender un curso difícil, sino va a tomarlo de manera muy práctica. Por ejemplo, tú le das a un niño 5 manzanas y le dices una ecuación de resta. Dices, de estas 5 manzanas le das 2 manzanas a tu amiguito, ¿cuántas manzanas te quedan? Entonces tienes 5 manzanas, le das 2 a tu amiguito. Primero visualiza o dibuja el niño 5 manzanas en un papel, ¿ok? Esa es la visualización. Luego viene la acción. Tachas 2 manzanas que le das a tu amiguito, ¿ok? Luego haces el razonamiento, el cálculo y dices, te quedan 3. Y luego finalmente das la respuesta, tenemos 3, ¿no? Entonces, y el niño lo entiende más prácticamente porque eso lo vive diariamente. Lo vive de manera cotidiana, la resta, la suma, la multiplicación, la división. Tengo 10 lápices y lo tengo que dividir entre 5 amigos. Entonces saca que la división es 2, ¿no? Porque es justo el producto de la división. Entonces el niño le toma sentido y dice, oye, las matemáticas sirven, es interesante. No es algo que yo memorizo, no es algo que me obligan a aprender, es algo que yo vivo el día a día. ¿Qué pasa con el tema de los maestros? Aquí el rol es fundamental, ¿no? El dominio del docente para prepararse y, como se dice, cambiar ese chip de la mirada del estudiante de antes al de ahora, ¿no? Porque a veces se ve situaciones en las cuales siguen usando la misma temática, la misma ruta de enseñanza a los niños que utilizó hace 10 años. Es falta de capacitación, pero más que falta de capacitación, falta de cambio de paradigmas. Aquí hay que romper paradigmas.
y nos hemos quedado en una parálisis paradigmática. Tienes un profesor que enseña 30 años lo mismo y luego le dices vamos a aplicar constructivismo, usted va a ser un facilitador, el alumno va a ser el protagonista y el docente a veces no entiende eso, porque el docente tiene que ser un enseñador y se considera como un enseñador. Si el alumno es un protagonista, no lo conceptualiza bien. Entonces, primero hay que romper paradigmas y segundo hay que capacitar. Es muy importante que esta capacitación exista y esto se dé, porque se ha logrado. Y usted ha visto que en educación inicial estamos en el 4º puesto a nivel mundial en logros académicos con las pruebas PISA. Aplauso, por favor, al nivel inicial en el país, siempre lo mejor, ¿no? Y hemos quedado con muy buenos resultados, ¿no? Sin embargo, en otros niveles ya los resultados son bastante bajos, ¿no? Seguramente porque no ha habido un adecuado entrenamiento, una adecuada capacitación, un adecuado seguimiento y una resistencia al cambio, quizá por no invertir el proceso de enseñanza-aprendizaje, no convertir su metodología en un aprendizaje basado en resolución de problemas, sino seguir con una metodología yo enseño, tú aprendes, yo sé, tú no sabes, yo dicto, tú anotas, ¿no? Que es una metodología muy antigua que el conductismo, ¿no? Y que, bueno, pues todavía se ven estas consecuencias, ¿no? Usted que ha pasado por los distintos niveles de enseñanza en matemática, usted ha podido ver cuáles son esas consecuencias, ¿no? Que se pueden apreciar, cómo llegan a la universidad estos estudiantes, incluso cómo terminan sus carreras profesionales, cómo llegan a la maestría, a un diplomado, a una maestría o incluso a un doctorado, ¿en qué condiciones llegan? Bueno, les comento que la resistencia a las matemáticas es muy fuerte, ¿no? Incluso para hacer un cálculo de una muestra que significa sumar, multiplicar y dividir, prefieren contratar a un estadístico que lo haga, y ese sumar, multiplicar y dividir no lo pueden hacer ellos, ¿no? Porque tienen limitaciones muy grandes, porque se les ha metido en la cabeza que las matemáticas son difíciles, son complejas y que no van a poder resolver cualquier problema que existe en las matemáticas, y eso hay que romperlo. Las matemáticas son fáciles, sencillas, y el método Singapur nos va a ayudar y nos ayuda permanentemente, no solo en educación inicial, en primaria, en secundaria, también en universidad y en posgrado, porque invierte el proceso de aprendizaje yendo del plano concreto, del plano de la realidad a la abstracción y no al revés, ¿no? ¿Cómo podríamos aplicar aquí, aconsejando a nuestros colegas, a los docentes, cómo podrían aplicar el método Singapur? ¿Qué tendrían que hacer o qué requisito hay para aplicar con base el método Singapur? Bueno, primero que tienen que convertir, una labor muy grande va a ser que ellos conviertan sus problemas en problemas más del día a día, más cotidianos, ¿no? Y que le enseñen a sus alumnos, sobre todo en las 4 operaciones básicas, a llevar cualquier hecho de la vida real en algo que es muy fácil para resolver en los niños, ¿no? Hay que visualizar, que es el primer paso, el método Singapur, ¿no? Luego de hacer la visualización, hay que hacer la operación o el cálculo. Luego de hacer la operación y el cálculo, nos vamos a tener un producto y finalmente nuestro resultado. Son 4 pasos que nosotros hacemos en el método de Singapur y eso pues nos va a hacer entender a nosotros mismos que no es difícil aplicarlo, es muy sencillo y que cuando los niños se emocionan, cuando los adultos se emocionan y lo resuelven, yo creo que le pierden el miedo a las matemáticas y eso ayuda mucho, ¿no? Claro, la neurociencia lo ha demostrado, ¿no? Que no se puede llegar al aprender algo que realmente no te emociona, que no crea esa curiosidad en el niño o en el estudiante, ¿no? Pero para eso yo sigo insistiendo, el profe de matemática, los maestros de matemáticas tienen que tener esa apertura, porque a veces yo recuerdo a los profes de matemática de algunas escuelas, ¿no? Así como que es el profe de matemática y todo serio, o la maestra de matemática, y así como que cierto temor, ¿no? Eso también es un paradigma que hay que cambiarlo, ¿no? Sí, el docente es un amigo, el docente es un facilitador, no es un enseñador. Si nosotros nos ponemos en un plano superior, somos enseñadores. Si nos ponemos como la base del aprendizaje, somos facilitadores. Quien es protagonista es el alumno está en el escenario. Es el alumno quien tiene que equivocarse una y otra vez, quien tiene que fracasar una y otra vez para acumular diferentes fracasos para lograr el éxito. No va a aprender a la primera, no va a aprender de memoria, va a aprender razonando, pensando y analizando. Eso le va a ser mucho más útil que aprenderse una fórmula, que aprenderse un algoritmo, que aprenderse una operación, una ecuación, ¿no? A veces se tiene la idea que aplicar este método Singapur es más trabajo para el docente. No, es muy fácil, ¿no?
Es muy fácil aplicar el método Singapur. Son 4 pasos muy sencillos. Simplemente hay que adecuar todos los problemas que tenemos en problemas prácticos, en problemas sencillos, en problemas relevantes y en problemas de la vida diaria. Yo creo que llevar esto al plano de la vida diaria y ejemplificarlo como una compra en el mercado, como los lápices que repartes a tus compañeros, o como ir a comprar a la ferretería con tantas monedas y tantas monedas tienen tal valor, yo creo que sería muy fácil trabajar. Por ejemplo, un ejemplo es la división, ¿no? Tú dices, yo tengo 6 borradores y lo quiero repartir entre 3 compañeros, ¿no? Entonces visualiza los 6 borradores. Luego dices, haces el cálculo, le voy a dar a los 6 compañeros. Entonces empiezas a agrupar. ¿Cómo le daría a los 6 compañeros? Hago bolitas, ¿no? Digo, aquí no alcanza, para ser democrático, de 2 en 2. Entonces le voy a dar 6 borradores y lo voy a dividir entre 3 compañeros, entonces la división es 2. Tendré que darle 2 borradores a cada compañero. Muy fácil invertir esto, se aplica en el álgebra, se aplica en la trigonometría, se aplica en la geometría, se aplica en las 4 operaciones básicas, se aplica en todo. Simplemente que hay que aterrizarlo. El problema es que muchos profesores de matemáticas a veces son buenos matemáticos, pero no aterrizan en el plano concreto. Y eso, ¿no? Marca la diferencia utilizar todo ese proceso didáctico que se tiene que aplicar con las matemáticas, darle el tiempo para que el niño pueda del error encontrar dónde está el error y descubrir dónde es la forma correcta, ¿no? O de qué otra forma lo puede llegar a la misma respuesta, ¿no? Así es, y hay que tener en cuenta también otra cosa, que todo aprendizaje debe ser diferenciado, ¿no? En Estados Unidos y en el primer mundo, en Europa, no se le exige que todos aprendan lo mismo ni por igual, se diferencian talentos. Hay niños que son más talentosos para las matemáticas, tendrán que enfocarse más y podemos dirigir más matemáticas a ellos. Hay niños que tendrán talentos en lengua, en canto, en arte, fútbol, en otras especialidades y los orientaremos más a ellos. Hay un sistema en Estados Unidos que es la cuarta parte, se le llama. Significa que el niño cumple lo básico necesario con la cuarta parte. O sea, con 0,6 ya aprobó el curso. El resto que corresponde a su potencialidad sí le damos con fuerza, pero lo que es su talento, ¿no? A eso le exigimos, al resto con el mínimo básico, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. No le podemos obligar a todos, las matemáticas son fáciles, son sencillas, pero hay niños que de repente desarrollarán más capacidades, otros un poquito menos, pero tenemos que tener lo mínimo para todos. Y respetar esos ritmos y estilos de aprendizaje. Así es, ¿no? Porque todos tienen potencialidades distintas. Y rescatar de repente de otras, de Estados Unidos, por ejemplo, el currículo creativo también, ¿no? Que no necesariamente las clases de matemática tienen que ser en la misma aula de todos los días, ¿no? ¿Por qué no llevarlo al patio, al parque, donde pueda realmente se propongan y se planteen diversos problemas? Profesor, nos ha quedado cortísimo. Yo creo que tiene que volver para hablar sobre el método Singapur, para que nos explique, nos cuente cómo podemos hacer, cuál sería el primer paso y luego hacernos ese seguimiento para lograr que podamos tener esa garantía de que vamos a hacer un buen uso de ese método Singapur. Muy agradecido. Segundos para que se despida. Bien, solamente para decirles que las matemáticas son fáciles, son sencillas. El método Singapur es una estrategia muy útil, muy práctica y creo que debemos aplicarlos todos en todas las áreas del conocimiento y no solamente en las matemáticas, porque ya salió de las matemáticas, se aplica en la investigación científica, en los diseños de problemas, en perspectiva estratégica, en prognosis, hasta en gerencia, ¿no? Es un método muy importante y hay que aplicarlo. Gracias. Así es que ya saben, las matemáticas sí o sí van a estar con nosotros, somos nosotros matemática, así es que ahí estaba el consejo del profesor. Esto es el programa Miss Frida en la TV, luego de la pausa comercial volvemos.